Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 16.8 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: si el oxígeno se enfría de 120 a 70 grados Fahrenheit, ¿cuál es la variación de temperatura en kelvins? Bueno, entonces aquí lo primero que tenemos o que tenemos que recordar es que cuando hablamos de variaciones de temperatura hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, en este caso es obvio que la variación de temperatura en la escala Fahrenheit sería simplemente restar la cantidad final menos la cantidad inicial. Esto nos da menos 50 grados Fahrenheit de diferencia de temperatura. Pero estos 50 no van a ser la misma diferencia de temperatura en la escala Kelvin, es decir, no habría una diferencia de 50 Kelvin entre estas dos cantidades. Entonces, como ya hemos visto en videos anteriores, algo que debemos hacer es, o algo que vamos a aprovechar primero que nada, es que en la escala Celsius y en la escala Kelvin sí ocurre lo que acabamos de decir que aquí no ocurre. Es decir, en la escala Celsius sí corresponde o sí equivale 1 grado Celsius a 1 Kelvin. Entonces lo que podemos hacer es pasar estas dos temperaturas a la escala Celsius, de ahí sacar la diferencia de temperaturas y la diferencia de temperaturas que haya en grados Celsius sí será la misma diferencia de temperaturas que hay en grados Kelvin, a diferencia de lo que no pasa con la escala Fahrenheit. Entonces, para convertir a la temperatura a grados centígrados o grados Celsius, vamos a multiplicar 5 novenos por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Primero se hace la resta y luego se multiplica por 5 novenos. Entonces la temperatura en grados centígrados nos quedará 5 novenos que multiplica a 120 menos 32. 120 menos 32 nos quedarían 88 y 88 lo multiplicamos por 5 novenos. Eso nos da 48.89. Entonces, los 120 grados Fahrenheit corresponden a 48.89 grados centígrados. Y ahora lo mismo habría que hacer con el 70. 5 novenos que multiplica 70 menos 32. Entonces a 70 le quito 32, eso nos queda 38. Y a 5 novenos lo multiplico por 38. 5 novenos por 38. Esto nos da 21.11 grados centígrados. Y entonces ahora sí, hacemos la diferencia de temperaturas y a 21.11 le restamos 48.89. Eso nos da 27.78. 27.78. Aquí la única diferencia que habría si ponemos el 48 primero y después el 21 es que esta cantidad nos quedaría positiva. Aquí nos va a quedar negativa porque es más grande el negativo. Entonces, aquí lo único que debemos de considerar es que al pasar de una temperatura grande a una más chica, de 120 a 70, pues lo que pasa es que se está enfriando. Por lo tanto, es que nos da negativo porque cada vez la temperatura está bajando. Entonces, si fuera al revés, de 70 a 120, pues entonces se está calentando y por lo tanto nos daría una temperatura positiva porque está aumentando la temperatura. Pero bueno, entonces la diferencia o la variación de temperatura serían estos 27.78, que sería la misma diferencia de temperatura estos son grados Celsius. Sería la misma diferencia de temperatura en la escala Kelvin. Entonces serían 27.78 Kelvin la diferencia de temperatura. Algo también que quiero agregar y que creo que no he dicho en otros videos es que se puede aprovechar algo de las variaciones de temperatura, que es utilizar los factores de conversión, es decir, este 5 novenos, y cuando queremos hacer el proceso inverso de convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, se utiliza aquí un factor de 9 quintos, es decir, esta fracción volteada. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es sacar, por ejemplo, en este caso, sacamos la diferencia de temperatura en grados Fahrenheit. Bueno, si ya tenemos la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit, que en este caso serían menos 50, lo que podemos hacer es multiplicarlo por este factor, por 5 novenos. Veamos qué pasa si multiplicamos 5 novenos por 50. Si hacemos eso, sería
5 por 50 son 250 y 250 entre 9, eso nos da 27.78. Entonces, en lugar de tener que convertir estas dos cantidades a grados Celsius como lo hicimos aquí y después restarlas como lo hicimos aquí abajo y obtener la diferencia de temperaturas en grados Celsius, lo que se puede hacer es también sacar la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit y multiplicarlo por 5/9 y entonces vemos que obtenemos la misma diferencia de temperaturas que en la escala Celsius. ¿Por qué? Porque este factor es el que puede convertir de la diferencia de temperaturas en la escala Fahrenheit a la diferencia de temperaturas en la escala Celsius. Y si fuera al revés, si estas dos cantidades fueran Celsius y las quisiéramos pasar a Fahrenheit, entonces aquí tendríamos que multiplicar por 9/5. Es decir, si por ejemplo hubiéramos tenido estos dos valores, del 21 y el 48, pues sacando la diferencia, lógicamente nos da 27. Si a 27 lo multiplicamos por 9/5, pues lógicamente vamos a obtener el 50 que teníamos anteriormente. Entonces con eso es otra manera de convertir una diferencia de temperatura en una escala a otra. Bueno, si te ha sido útil el video, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido similar.